La cafetería de Paco olía a mantequilla quemada y café barato. Yo removía el azúcar sin prisa, y miraba los copos arrastrarse detrás del cristal. 25 años seguidos, habíamos celebrado la Navidad aquí por pura costumbre. Nació de un accidente cuando en nuestras primeras vacaciones no había dinero ni mesas libres. Andrés llevaba 40 minutos de retraso, y ya no me sorprendía. La camarera, una mujer mayor con ojeras, volvió a preguntar si estaba lista para pedir. Antes le habría llamado para apurarle, pero últimamente había aprendido a guardar silencio. Desde que empezó a llegar tarde, después de los vuelos con excusas de tráfico y de mal tiempo, la puerta principal crujió, y una ráfaga fría me erizó la piel. Entró con su chaqueta de cuero gastada y se sentó sin siquiera intentar una sonrisa culpable. Abrió el menú como si no lo supiera de memoria, y murmuró que la pista era una pesadilla. Yo no respondí, y seguí removiendo un café que ya estaba helado. El silencio entre nosotros se había vuelto costumbre, pero hoy pesaba distinto. Pidió una hamburguesa con patatas, y cerró el menú de golpe. La camarera apareció al instante. Yo pedí una ensalada César, por aquello del estómago. Él por fin me miró a la luz tenue, y su cara parecía ajena y cansada. «Tenemos que hablar», dijo, y se me hizo un nudo en la garganta. «He conocido a otra mujer», añadió con una voz ensayada. «Se llama Paula, trabaja en el área Oasis del kilómetro 43. Llevamos meses saliendo, me voy a vivir con ella». Miré mis manos quietas sobre la mesa, y no temblé. 25 años, reducidos a unas pocas frases, entre un café frío y una ensalada sin tocar. «¿Cuántos años tiene?», pregunté sin planearlo. 32, dijo tras una pausa mala. «Ya empaqueté mis cosas. Las recojo mañana cuando estés en el trabajo». «Dejaré las llaves en el buzón», dijo, mientras ponía unos billetes bajo el salero. «Feliz Navidad», Clara dijo levantándose y se fue con su paso encorvado de siempre. El cielo oscurecía, y la nevada apretaba al otro lado del vidrio. La camarera recogió los platos y me ofreció café de la casa. Me abroché el abrigo, pedí un taxi y salí bajo el toldo a mirar la nieve. Saqué el teléfono y borré el recordatorio del aniversario de febrero con un solo gesto. Me sorprendió lo fácil que era deslizar un dedo y borrar una vida. El primer día laborable después de Navidad fue un torbellino en el supermercado. La gente cambiaba regalos y gastaba tarjetas como si nada. Yo pasaba artículos por la caja con movimientos mecánicos. Entre cliente y cliente miraba el anillo pálido que me había quitado la noche anterior. Betty ya no era Betty. Ahora era Pilar en la caja de al lado, con ojos de preocupación. Los rumores corren más rápido que el viento en una ciudad pequeña. Me ofreció que me tomara el día. Yo dije que estaba bien, y forcé una sonrisa que no salió. «El trabajo ayuda a no pensar», dije sin voz. Esa noche, al llegar a casa, vi por primera vez cuánto espacio ocupaban sus cosas. Ahora todo tenía huecos, el armario con estanterías vacías, el baño sin su afeitadora. En la cocina ya no estaba su taza con el asa rota de 15 años. Me acosté en una cama que parecía enorme, y escuché el tic-tac del reloj del salón. Busqué el punto en que empezó a deshilarse el matrimonio, y la mente se volvió algodón. Todo se mezclaba: retrasos, llamadas largas, dieta repentina, ropa nueva. Empecé a confundir precios con códigos, y el gerente, el señor Pardo, me llamó al despacho. «Estás pasando un momento difícil», dijo, «y mejor te tomas tiempo». «No tengo dónde ir ni nada que hacer», respondí, y me dejó volver a la caja con una aprendiz nueva. La chica se llamaba Lucía, y hablaba mucho. Yo solo asentía con la cabeza. Por las noches caminaba a oscuras por la casa, y los objetos parecían de otra persona. No encendía la televisión con sus comedias de familias perfectas. Abrí álbumes de fotos, y los cerré deprisa, porque ya no sabía si alguna vez fuimos felices. En el supermercado, llegó una empleada nueva de unos 60 años a la que llamaban Pilar. No preguntó por mi vida ni ofreció consuelo.
Solo compartía galletas caseras en el descanso y hablaba de sus nietos con calma. Lo peor es que no siento casi nada, le dije un viernes. Ni rabia ni resentimiento, como si no me pasara a mí. Ella me puso una galleta en la mano y dijo: esto pasará sin prisas. El fin de semana dormí la siesta, y olvidé cargar el teléfono. Al encenderlo había llamadas de mi madre y un mensaje de Andrés. Pasé la tarde mirando por la ventana mientras los niños hacían muñecos en el jardín del vecino. Un perro ladraba lejos y la vida seguía como si nada. Lloré por primera vez y no fue por él. Lloré cuando la cafetera murió con un chasquido sordo. Me senté en el suelo de la cocina, con lágrimas en la cara, pensando que ni siquiera sabía dónde comprar otra, porque esas cosas siempre las hacía él. El lunes, encontré una cafetera en mi caja, con una nota de Pilar. Estaba parada, quizá te sirva. Ese gesto pequeño rompió el entumecimiento y dejó pasar un dolor punzante bajo las costillas. Tal vez tenía razón. Pensé, se pasará con tiempo. Un ruido raro en el garaje me despertó una mañana. El gato del vecino había tirado una pila de revistas viejas. Cuando lo saqué me quedé mirando el caos y sentí el impulso de ordenar. Clasifiqué cajas en tirar, donar y conservar, como si me clasificara a mí misma. En el rincón más hondo, apareció una maleta cerrada desde hacía años. Eran las cosas de mi padre, un delantal de cuero, unas herramientas de carpintería y cuadernos con planos. Olían a madera y aceite, y ese olor me devolvió a la infancia en su taller pequeño. Todo tiene alma, decía él, solo hay que saber sentirla. Junto a la maleta había una silla con el respaldo roto y la tapicería gastada. Andrés me había convencido de cambiar el juego por uno nuevo y la dejamos olvidada. Cogí la silla y el juego de herramientas y los subí a la cocina como quien rescata un recuerdo. Pasé la tarde mirando vídeos de restauración y sentí que un maestro invisible me guiaba las manos. Al día siguiente fui a la ferretería y un dependiente amable me ayudó con colas y lijas. Por primera vez en mucho tiempo me interesaba de verdad lo que estaba comprando. Me puse una camiseta vieja y vaqueros, y extendí las herramientas sobre la mesa. La junta estaba mal hecha de prisas, y el respaldo colgaba de un hilo. Desarmé con cuidado, raspé el pegamento viejo y empecé a lijar en silencio. El movimiento monótono me calmó, y la concentración espantó los pensamientos inútiles. Pilar se enteró de mi nueva manía y trajo una mecedora de su desván. Mi marido quería arreglarla pero se fue antes de hacerlo, dijo con las manos en la madera. La mecedora estaba peor que la silla, con grietas y clavos que asomaban. Me pasé tardes aprendiendo a tratar madera vieja, y los dependientes ya me saludaban por mi nombre. Una tarde un coche se paró, y el corazón me dio un vuelco pensando que era Andrés. Era don Joaquín el vecino, con un abeto pequeño para la entrada. Por primera vez pensé en él, sin ese dolor clavado. Tal vez era el cansancio, tal vez era que mis manos manchadas de tinte se veían firmes como las de mi padre. Terminé la silla una semana después, quedó un poco torcida y repetí un listón 3 veces. Pero cuando la coloqué en la cocina, algo hizo clic por dentro. Había creado algo real con mis manos, algo que podía durar años. Volví al garaje con otras cajas que ya no eran solo trastos. Cada caja era un proyecto posible y cada objeto roto una segunda vida. Miré muebles en internet y me descubrí haciendo planes para el futuro. Pequeños sí, pero míos. Esa noche soñé con mi padre en su taller, con su sonrisa de trabajo bien hecho. Todas las cosas tienen alma, decía en el sueño. Y también cada persona. La mecedora de Pilar quedó tan cambiada que ella no lo creía. Igualé el tinte, reforcé juntas y cambié correderas deshilachadas. Dios mío, dijo, está mejor que nueva, y se balanceó despacio. ¿Cuánto cobrarías?, preguntó con naturalidad. No lo había pensado. Yo solo quería ocupar las manos y la cabeza. Pilar sacó unos billetes sin dejarme protestar. Para los materiales y por tu trabajo, dijo, y no discutas. Al día siguiente trajo a la señora Palacios, con una mesa de centro, con la esquina golpeada. Luego vino Susana de verduras con una escalera que daba miedo mirarla.
Al final de la semana tenía 3 pedidos, y compré un cuaderno para apuntarlos. En la ferretería HABLE con acento agudo con un anciano, que resultó ser un ebanista retirado. Se llamaba Álvaro Miras, y tenía un taller en su garaje. Pásate cuando quieras, dijo con una tarjeta. Te enseñaré trucos. Tienes buenas manos pero poca experiencia. Su taller era un tesoro, con herramientas brillando en la pared, y un torno viejo en la esquina. Me enseñó a afilar, a elegir maderas y a planificar antes de tocar nada. A veces solo tomábamos café y contaba historias de clientes difíciles y hallazgos dentro de cajones antiguos. Un día me mostró un álbum, y vi una foto de mi padre joven a su lado en un taller de otra época. Tu padre era un gran artesano, dijo. Ahora entiendo por qué tu cara me sonaba. Tiene sus manos cuidadosas, y su paciencia. Los encargos crecían, y el garaje se volvió un taller improvisado. Compré un banco de segunda mano, ordené herramientas e instalé mejor luz. Los vecinos se quejaron del ruido, hasta que restauré el banco del jardín de la señora Velasco. Deberías hacer un curso, dijo Álvaro. Y tener un papel a la gente, le gustan los papeles. Me apunté a la Escuela de Oficios de Burgos sin mucha esperanza, y me aceptaron. La primera clase fue un borrón de nervios y luego todo encajó. Lo que Álvaro me había enseñado, me abrió camino, y el resto lo aprendí desde cero. El instructor Miguel Verdejo tenía 30 años de fábrica en sus manos. No hay pequeñeces en este oficio, me dijo poniendo una cepilladora en mis dedos. Cada movimiento debe ser deliberado. En clase conocí a Raquel, una profe de matemáticas recién divorciada como yo. A veces nos quedábamos en un café cercano compartiendo proyectos y silencios. Un autónomo de construcción llamado Pedro me llevaba materiales en su furgón cuando salíamos tarde. ¿Podríamos colaborar?, dijo un día. Mis clientes piden restaurar barandillas y repisas, y tú tienes buen ojo. En casa la vida empezó a tomar forma. Compré una cafetera nueva, arreglé un grifo que goteaba, y hasta me atreví con pequeños electrodomésticos. Los fines de semana volví al mercado municipal, con frutas que me recordaban que debía cuidarme. Los proyectos subieron de nivel, y Miguel nos hizo experimentar con maderas y acabados. Descubrí que se me daban bien las piezas pequeñas con detalles finos, cajas, estantes, consolas de pared. Un compañero retirado llamado Jorge me pidió ayuda con una vitrina para las muñecas de su hija. Quedó elegante con marcos finos y una luz discreta. Su hija se enamoró y llegaron más encargos de coleccionistas de barrio. Raquel me arrastró a una clase de yoga para la espalda. Al principio me sentí torpe y luego dormí mejor. Al final del curso el grupo se hizo piña, y montamos un club mensual en talleres rotativos. Tomás y Sara se centraron en muebles modernos, y Alex se obsesionó con las uniones japonesas. Volviendo de clase pensé que hacía mucho que no me sentía así de bien. Las piezas del mosaico encajaban por fin. Nuevos amigos, un trabajo que me llenaba y planes a la vista. Ya no era la mujer de Andrés. Era Clara, restauradora de muebles. Una mujer que había encontrado su oficio. En el bolsillo llevaba un boceto de un tocador vintage para el cumpleaños de Raquel, con un compartimento secreto para cartas y su estampado favorito en los laterales. Los mejores regalos son los hechos a mano, pensé mientras trazaba líneas suaves. A finales de septiembre, la dueña de una cadena de regalos llamada Casa Acogida entró en el taller. Miró mis piezas pequeñas con ojo fino. Necesito un lote para Navidad, dijo. 150 de cada tipo, ¿podrás con eso? Era otra liga. Había que crear patrones, comprar herramientas y materiales, y pensar en embalajes. Lucía ayudó con fotos y etiquetas, y Pedro con el trabajo pesado. Por las tardes, el taller hervía de manos amigas. Raquel después de clase pegaba adornos. Jorge hacía tallas. Álvaro probaba calidades entre café y tarta de arándanos que Pilar traía sin falta. Decidí centrarme en artículos que cupieran en una mano para la feria de Navidad. Las cajas con compartimentos secretos triunfaban y aprendí el arte con un viejo ebanista de Valladolid.
Cocinar pasó a un segundo plano, y me hice clienta fija del chino de la esquina. El señor Chen ya sabía mi pedido, y siempre metía 2 galletas de la fortuna. Una noche leí una que decía: un nuevo capítulo empieza donde terminó el anterior. Solté una risa breve. Estaba a 1 año del día en que Andrés dijo Feliz Navidad en la cafetería de Paco. El trabajo creció tanto que contraté a un ayudante. Carla, estudiante de arte con buen gusto y reflejos rápidos. Ella se ocupaba del acabado fino y de hablar con clientes. Deberíamos hacer una serie de juguetes de madera antiguos, dijo un jueves. Como los de las películas de antes. Busqué en los cuadernos de mi padre y adapté sus bocetos. Los soldaditos con personalidad propia se vendían antes de colgarlos en la estantería. Cuando todos se iban, yo me quedaba un rato más. Antes corría a casa para cocinar, limpiar y ver la tele con Andrés. Ahora, el tiempo era mío, y el taller, mi hogar de madera y barniz. A principios de noviembre, una tienda de antigüedades de Bilbao encargó una colección para una exposición. Dejé en pausa parte de la Navidad, y me sumergí en el siglo XIX. Pasé días en la biblioteca con pilas de libros y revistas. Raquel me dijo que me tomara al menos un sábado libre. Hicimos un pacto, y nos fuimos al bar de jazz de la esquina cada fin de semana. La música en vivo aflojaba la espalda, y Tony hacía el mejor mojito de la ciudad. Una semana antes de la feria, apareció un director de fábrica de muebles de Valladolid. Habían visto mi trabajo en el Museo de Historia de Burgos, y querían precisión histórica en una línea de réplicas. Era tentador, pero mi independencia ya me sabía a pan reciente. Cerré el taller esa tarde y me quedé acariciando una cajita sin terminar. Mañana pondré las bisagras, me dije, y seguiré con calma. El reloj antiguo regalado por Álvaro marcaba el taller como un corazón pequeño. Las primeras nevadas volvían la ciudad una postal. Pensé que era hora de un árbol de verdad con olor a resina. Tenía ya una colección de juguetes hechos a mano, esperando sus ramas. Después de 12 horas en el autobús, Andrés volvió al viejo barrio. Sus manos giraron el volante como si nunca lo hubiera dejado. La gasolinera de siempre, el cartel de seguros descolorido, la calle estrecha con arces creciendo. En el supermercado oyó a 2 ancianos hablar de mi taller. Son unas cajas preciosas, decían. La nieta fue a verlo, y estaba lleno de gente. Se quedó helado con una lata en la mano. ¡Qué taller! ¡Qué colección! Se topó con el señor Pardo en los pasillos y preguntó por mí. ¿Ya no trabaja aquí?, le respondió seco. Ahora tiene su propio negocio, incluso con contratos de museo. Le mostró fotos en el móvil donde yo aparecía en vaqueros, y delantal inclinada sobre el banco de trabajo. Se veía feliz, más joven, diferente. Pardo guardó el teléfono y dijo: algunas personas se rebelan cuando están solas. Esa noche, Andrés se encontró en la misma cafetería de siempre con Sheila. Ella pidió una hamburguesa y agitó la mano. Él dijo que no tenía hambre, miró el cartel luminoso y recordó que yo siempre quise aprender madera. En una mesa cercana una pareja hablaba de Second Life. Tienen lista de espera de 1 mes, dijo uno. Al volver a casa pasó sin querer por la calle del taller. Las luces estaban encendidas y yo trabajaba tarde como antes planchaba sus camisas. No se detuvo, pero en el espejo retrovisor, las ventanas cálidas le hicieron sentir frío. En la bolsa de la compra descubrió que había metido té de jazmín, el que siempre bebía yo. Ese detalle le dolió más que nada. Al día siguiente, encontró en el periódico local una entrevista conmigo. Cada mueble encierra una historia, dije. No es solo reparar, es preservar el alma. Tras eso, el teléfono del taller no paró de sonar. Carla apenas alcanzaba a anotar pedidos. Hasta la esposa del alcalde llamó para restaurar un aparador de familia. Una tarde apareció Andrés arrastrando los pies con una mesa de noche tambaleante. ¿Qué, no le echas un vistazo?, dijo la pata cojea. Le di precio y plazo como a cualquier cliente. Llenó la hoja de pedido y se marchó dejando un depósito.
Yo seguí con mi agenda de encargos, restaurantes interiores y vecinos. Por la tarde Raquel trajo pizza y me vio con la libreta llena. Deberías tener un aprendiz, sugirió. Traje a un chico de 15 años, hijo del bibliotecario. Se llamaba Javier, y aprendía como esponja. 2 semanas después, Andrés regresó a recoger su mesa, y escuchó cómo yo explicaba a Javier el tono del tinte. Buen trabajo, dijo recordando cuando la compramos en un mercadillo. 80. Respondí, sin levantar la vista. Entrégaselo a Carla. Se quedó un momento y murmuró, ¿por qué no tomamos un café? Hablamos. Lo siento, dije, tengo un cliente en 20 minutos. Por la tarde mientras cerraba pensé que ya no sentía nada. Era un cliente molesto pero nada más. A finales de mes contraté otro ayudante recomendado por un sobrino de Pilar. El taller crecía, y con él la lista de proyectos. Andrés volvió con 2 sillas viejas que Sheila quería tirar. Deja el encargo a Carla, respondí sin mirarle. Esa noche me senté en mi mecedora, mirando las sillas. Antes habría dejado todo por complacerle. Ahora eran solo otra tarea en la lista. Una radio local me entrevistó en directo. A veces hay que perder lo familiar para encontrar lo real, dije sonriendo. Raquel me llamó enseguida, pareces toda una profesional. Miré mi taller amplio con olor a madera y pensé que tenía razón. Poco después Andrés vino con una bolsa de comida china. Recordó mi gusto por el pollo agridulce. Estaba cansada y hambrienta, y acepté cenar en la mesa de bocetos. Rompí con Sheila, dijo, quiero volver a intentarlo. No lo hagas, respondí doblando los palillos, no se trata de ti, se trata de mí. Yo cambié y me gusta mi vida. Guardé los envases vacíos y seguí con mis herramientas. Él habló de la cómoda vieja que ahora estaba restaurada. Yo le dije que aprendí a dejar que las cosas sean lo que pueden ser. Se marchó en silencio y yo me quedé en la mecedora. Alguna vez imaginé este momento, pero la realidad era distinta. Volvió con flores, volvió con vino, volvió con fotos. Carla ya ponía los ojos en blanco al verle entrar. Javier me preguntó por qué no le decía que no viniera más. Porque a veces la gente necesita entender por sí misma que algunas puertas están cerradas, contesté. En diciembre apareció por última vez con el rostro cansado. Tengo una oferta de trabajo en Bilbao, dijo, tal vez la acepte. Le deseé suerte y seguí con mis incrustaciones. 2 días después empecé a preparar la feria de Navidad. Había cajas portavelas, marcos, juguetes pintados a mano. Alquilé un puesto amplio con buena luz y Raquel me ayudó con las guirnaldas. Hace un año estabas en una cafetería, recordó, y ahora tienes tu propio taller. Me quedé en silencio, y coloqué herramientas para la clase magistral. Mostré a los visitantes cómo identificar maderas y preparar superficies. Me sorprendió ver a antiguos compañeros del supermercado entre el público. El señor Pardo compró 2 cajas para su esposa, y agradeció que todo saliera como salió. Al final del día, una pareja de ancianos se acercó y miró los juguetes. Estos se parecen a los que hacía Juan Winters, dijo la mujer. Ese era mi padre, respondí, encontré sus diseños y decidí revivirlos. Hablaron casi 1 hora recordando al ebanista que decía que su hija tenía sus manos. Se marcharon con un set completo y lágrimas en los ojos. Llegué tarde a casa con un árbol de Navidad que Javier había traído. Colgamos juntos réplicas de los juguetes de mi infancia. El último fue un lagarto cantarín, igual al que estuvo en el banco de trabajo de mi padre. A la luz de las guirnaldas parecía sonreírme. Preparé cacao. Me acomodé en la mecedora, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba bien. Todo estaba en su lugar. La nieve seguía cayendo tras la ventana, y el taller olía a madera fresca. Me arropé con una manta y pensé en lo extraño que había sido el camino. De cajera silenciosa en un supermercado a restauradora con pedidos de museos y ferias. De mujer abandonada en una cafetería a dueña de un negocio con amigos leales y alumnos atentos.
Mis manos se habían endurecido con lijas y barnices, pero también se habían llenado de vida. Cada mueble restaurado era un recordatorio de que yo también podía recomenzar. Cada encargo terminado llevaba mi nombre y el de mi padre grabado en silencio en la veta de la madera. La feria terminó con aplausos y nuevas tarjetas de visita. Raquel me abrazó fuerte y dijo que había encontrado mi sitio. Javier sacó fotos del stand y prometió que algún día tendría su propio taller. Pilar apareció con galletas como al principio y me recordó que la vida se construye con paciencia. Volví a casa con el corazón ligero. El árbol brillaba en la esquina y los juguetes pintados parecían cobrar voz. El lagarto de madera me guiñaba desde la rama más alta. Cerré los ojos y sentí a mi padre cerca como cuando me enseñaba a acariciar la veta de un roble. Entonces, lo entendí. No necesitaba a nadie que me completara. No necesitaba un regreso ni un perdón. Porque yo ya me había encontrado a mí misma en cada tabla lijada y en cada clavo colocado. Levanté la taza de cacao y brindé en silencio por el futuro. Por la mujer que ahora era, por la vida que todavía me esperaba, y por el alma que había aprendido a preservar. La mía. La noche quedó en calma, y por primera vez no tuve miedo al silencio. Ya no era un vacío que me recordaba lo perdido. Ahora, era un espacio limpio donde podían crecer mis sueños. Los días siguientes se llenaron de pedidos y de risas en el taller. Los alumnos llegaban con sus cuadernos y sus ganas de aprender. Carla organizaba las citas con clientes, y Javier presumía de cada pieza terminada. Raquel seguía apareciendo con café y chistes malos que siempre lograban sacarme una sonrisa. El periódico publicó otra nota sobre la feria, y hablaron de mí en la radio local. Me llamaban la mujer que convirtió el dolor en arte. Yo sonreía con timidez, pero en el fondo sabía que era verdad. Ya no pensaba en Andrés más que como en un eco lejano. Un cliente ocasional, que dejó de aparecer con excusas. Su sombra se fue borrando entre serrín y barniz. Una mañana colgué en la pared del taller una foto antigua de mi padre. Junto a mis primeras piezas restauradas. Me miraba desde la imagen, con esa calma orgullosa que siempre transmitía. Y sentí que por fin había cumplido con él y conmigo. El invierno siguió su curso y cada nevada traía más clientes y más proyectos. Pero dentro de mí ya no había frío. Solo la certeza de haber encontrado mi lugar. Mi segunda vida hecha de madera, luz y verdad. Cuando llegó la primavera, el taller olía a flores y a barniz recién aplicado. Abríamos las ventanas, y la brisa movía los planos que colgaban en la pared. Javier pintaba juguetes pequeños mientras Carla preparaba pedidos para enviar. Yo repasaba con calma cada unión, cada detalle como si en ello me fuera la vida. Un día recibí una carta del Museo de Madrid. Querían que impartiera un curso sobre restauración histórica. Leí las palabras una y otra vez con los ojos húmedos. Era la confirmación de que mi camino ya no tenía marcha atrás. Raquel organizó una cena para celebrarlo y brindamos con vino barato pero sincero. Pilar llevó sus galletas como siempre, y Álvaro contó anécdotas de sus años de oficio. Reímos hasta tarde y me sentí rodeada de una familia que yo misma había elegido. Esa noche, al volver, encendí las luces del taller. Me quedé de pie mirando las herramientas alineadas. Las sillas restauradas en fila como soldados fieles. Y la mecedora junto a la ventana esperándome como un refugio. Me senté allí con el corazón en paz. Ya no era la mujer a la que dejaron en una cafetería helada. Era la mujer que había aprendido a construir con sus propias manos. Y comprendí con absoluta claridad que nunca más estaría perdida. El verano llegó con su luz larga, y el taller se llenó de encargos. Mesas para restaurantes, nuevos bancos para jardines públicos, estanterías para bibliotecas. Cada proyecto era un desafío, y a la vez un regalo. Sentía que cada pieza restaurada devolvía un pedazo de vida. Javier presentó su primera obra en la feria local y lo aplaudieron con entusiasmo. Carla empezó a diseñar muebles propios, y yo me descubrí orgullosa como si fueran mis hijos.
Raquel me llevó a dar una charla en su colegio y los estudiantes escucharon fascinados. Cuando terminé, me di cuenta de que mi historia servía para inspirar a otros. El taller Second Life ya no era solo un lugar de trabajo. Era un espacio de encuentro, de aprendizaje, de segundas oportunidades. Igual que yo había tenido la mía, cada mueble, cada persona encontraba allí un nuevo comienzo. Una tarde, al cerrar, puse la mano sobre la puerta de madera. Agradecí en silencio todo lo que había pasado, incluso el dolor que me había roto. Porque de esas grietas había nacido la fuerza que me sostenía ahora. La fuerza de una mujer que por fin sabía quién era. Con el otoño llegaron más ferias y exposiciones. La gente ya reconocía mi nombre, y el del taller. Me pedían consejos como si yo hubiera sido siempre maestra. Y yo sonreía, recordando que hacía apenas un año, no sabía ni encender una lijadora. El periódico publicó un reportaje con fotos de mis muebles y del equipo. Raquel lo recortó y lo colgó en la pared de la cocina del taller. Pilar llevó una bandeja de galletas para celebrarlo. Javier hizo una copia para enseñársela orgulloso a su padre bibliotecario. Empezaron a invitarme a programas de radio y pequeñas entrevistas en televisión local. Hablaba de madera, de paciencia, de dignidad. Y cada vez que decía esas palabras sentía que eran también mi historia. La de una mujer que había aprendido a no derrumbarse. En las noches tranquilas, me sentaba en la mecedora del rincón. Colocaba un juguete de madera en mis manos y lo miraba brillar bajo la lámpara. Pensaba en mi padre, en sus frases sencillas y sabias. Todo tiene alma, decía, y yo ahora sabía que también mi vida la tenía. El invierno volvió, y con él, las luces de Navidad. Esta vez, ya no había lágrimas ni soledad. Solo un árbol decorado con mis propios juguetes y con las sonrisas de quienes me rodeaban. Y en mi corazón la certeza de que mi segunda vida apenas estaba empezando. El nuevo año trajo más trabajo del que podía imaginar. Contraté a 2 aprendices jóvenes, que llegaban con la ilusión de aprender un oficio de verdad. Carla se encargaba de organizarlos y de mantener el orden en el taller. Yo me dedicaba a los proyectos más delicados, los que requerían mis manos y mi paciencia. Recibí una invitación para exponer en una galería de artesanía en Valencia. Viajamos todos juntos como equipo y montamos un stand lleno de luz y madera. Cuando vi a la gente detenerse frente a mis piezas, sentí un orgullo silencioso. No por la fama, sino por haber llegado tan lejos desde aquel día en la cafetería. Una tarde después de la feria, me quedé sola en el taller. El olor a barniz y a café, recién hecho, llenaba el aire. Miré mis manos curtidas, y pensé que eran las mismas que una vez temblaron al perderlo todo. Ahora eran manos firmes, capaces de sostenerme y de construir un futuro. Comprendí que no necesitaba más pruebas ni más retornos del pasado. Porque mi vida tenía raíces nuevas y alas propias. Y mientras cerraba el taller bajo la luz suave del atardecer, me prometí que nunca más dejaría que nadie me apagara. Los meses siguientes confirmaron que la promesa era real. Cada proyecto terminado era un recordatorio de mi fortaleza. Cada alumno que aprendía a dar forma a la madera me mostraba que mi historia tenía sentido. Raquel organizó una exposición en la biblioteca del barrio, con fotos de nuestros muebles. La sala se llenó de vecinos curiosos y de antiguos clientes. Algunos me abrazaban como si fuéramos familia. Otros me agradecían haber devuelto vida a objetos que creían perdidos. Carla empezó a dar talleres para niños los sábados por la mañana. El taller se llenaba de risas de pequeños, que descubrían la magia de la madera. Y yo observaba desde el rincón, sabiendo que la semilla estaba creciendo más allá de mí. En una de esas mañanas me sorprendí sonriendo sin motivo. Recordé aquella Clara de la cafetería rota y callada. Y entendí que ya no quedaba nada de ella. Ahora era una mujer nueva hecha de paciencia, de fuego y de madera viva. El tiempo había pasado y con él las cicatrices se habían vuelto raíces. Raíces que sostenían mi segunda vida. Una vida que ya no dependía de nadie más que de mí misma. Con la llegada de la primavera, el taller se transformó en un jardín de madera y colores.
Las ventanas abiertas dejaban entrar el canto de los pájaros y la luz clara del amanecer. Las mesas de trabajo estaban cubiertas de proyectos inacabados que respiraban futuro. Un día recibí una carta oficial del Museo Nacional. Me invitaban a colaborar en la restauración de una colección histórica. Leí cada palabra con lágrimas silenciosas y una sonrisa de incredulidad. Era la confirmación de que mi oficio había dejado de ser refugio y ya era destino. Compartí la noticia con mi equipo, y todos aplaudieron y me abrazaron. Raquel trajo una botella de vino barato y brindamos entre serrín y herramientas. Carla gritaba que era solo el comienzo y Javier me miraba como si yo fuera un ejemplo. Yo sentí dentro de mí la calma de quien ha encontrado su camino. Esa noche encendí el árbol pequeño que aún guardaba en un rincón del taller. Colgué de sus ramas un juguete de madera de los que diseñó mi padre. Me senté en la mecedora con una taza caliente y cerré los ojos. Ya no había miedo ni vacío, solo gratitud y certeza. Comprendí que mi historia no era la de una mujer abandonada. Era la de una mujer que supo renacer, y que como la madera en mis manos, había aprendido a conservar su alma. Mientras se transformaba en algo nuevo y más fuerte, los días empezaron a fluir con una serenidad nueva. Ya no medía mi vida en pérdidas, sino en creaciones. Cada mueble restaurado era un triunfo silencioso. Cada sonrisa de un cliente era una caricia al alma. El taller se volvió un refugio para muchos. Gente que venía no solo a encargar muebles sino a contar sus historias. Yo escuchaba y entendía, porque sabía lo que era recomenzar desde las cenizas. Y entre barnices y lijas, les mostraba que todo podía tener una segunda vida. A veces al cerrar me quedaba en silencio mirando mis manos. Recordaba cuando temblaban al firmar papeles de divorcio. Ahora eran firmes, capaces de sostener un martillo o de acariciar la veta de un roble. Eran manos que ya no pedían permiso a nadie para existir. Cuando llegaba la noche me sentaba frente a la ventana del taller. La ciudad se iluminaba poco a poco y las primeras estrellas aparecían. Yo respiraba hondo y me decía en voz baja: esta soy yo, Clara, la mujer que se encontró entre madera y fuego. Y con esa certeza me dormía cada día, sabiendo que mi vida por fin me pertenecía. Con el tiempo comprendí que no había final verdadero. Cada día abría una puerta distinta en mi taller y en mi corazón. Cada proyecto era un comienzo y cada sonrisa un recordatorio. Ya no esperaba que nadie volviera ni que el pasado me devolviera algo. Yo misma me bastaba con mi oficio, con mis amigos, con la calma que había construido. Lo que un día fue ruina ahora era cimiento firme. Miré alrededor del taller, amplio, luminoso, lleno de piezas que aguardaban mis manos. Sentí que la historia que empezó con una despedida en una cafetería había terminado en esta certeza serena. Yo, Clara, había encontrado mi segunda vida. Y por fin estaba completa.